Música. Estamos hoy en la HJCK con un invitado muy especial. Nos acompaña Carlos Medina, músico, compositor, productor musical. Bienvenido. Qué rico saludarte y estar con ustedes hoy, me encanta. Bueno, y estamos aquí para hablar de música y de toda tu trayectoria un poco. Entonces, para darle contexto a nuestros oyentes, Carlos hace parte de un grupo muy importante para la identidad bogotana que es Distrito Especial y también de la provincia con Carlos Vives, es el tecladista ahí encargado. Entonces quisiera empezar con que nos contaras cómo ha sido esta trayectoria de tantos años en estas dos bandas. Bueno, Distrito Especial nació por la amistad con mi vecino, el señor Bernardo Velasco. O sea, cuando yo tenía como, desde los 7 años somos amigos, somos amigos desde los 7 años y juntos descubrimos la música y juntos soñamos con algún día armar una banda. Él se fue a estudiar matemáticas a los Estados Unidos, yo estudié en la Universidad de los Andes, diseño textil y música. Y finalmente, como en 1987, finales del 86-87, empezamos a componer canciones, empezamos a hacer música. Luego conocimos un amigo mutuo, Patricio Reig, que de hecho es un pintor y un escritor, se llama Daniel Patricio Reig Isaacs. Y entonces Daniel Isaacs es escritor y Patricio Reig es pintor y fotógrafo. Este señor que era compañero, tenía un compañero en la universidad que era Einar Schaff. Entonces Patricio Reig nos presentó a Einar Schaff. Cuando conocimos Bernardo y yo a Einar, o sea, básicamente hicimos clic, hicimos química de una y así quedó conformado Distrito Especial. Y digamos que la primera vez que Distrito Especial se funcionó en la vida pública y como que se instauró la banda como tal, aunque ya veníamos tocando pues desde antes, digamos que la fecha inicial que consideramos de arranque de la banda es el 9 de abril de 1988. Entonces, como en el 89 a mí me contrataron para trabajar en una telenovela que se llamaba Loca Pasión, LP, donde Carlos Vives era el protagonista con Marcela Agudelo. Entonces Carlos Vives era ya un consagrado músico que conocía a una recién salida del colegio y le ayudó a armar su banda y se enamora de ella. Pero ahí conocí a Carlos Vives. Y Carlos Vives le encantaba Distrito Especial, ¿no? Entonces él me buscó a mí. Y hablamos mucho con Carlos y empezamos como a pensar un poco en lo que sería el futuro de la música. Todavía no había pasado Escalona, todavía no había pasado la provincia, todavía nada de eso existía. Entonces, digamos que el Distrito Especial tiene el valor un poco con respecto a Carlos Vives de ser un poco inspiración para él, ¿no? Porque él ahí en nosotros vio cómo la cumbia tenía patrones en la guitarra y patrones en los teclados, ¿no? Y cómo con instrumentos, digamos, de la cultura rock, ¿no? Se podía expresar lo que nosotros éramos, ¿no? Ahí hablamos del rock fusión. Sí, ahí hablamos de lo que hoy en día Carlos Vives llama el rock de mi pueblo. Ahí hablamos también de una banda que se formó al interior de Carlos Vives y la provincia que se llamó El Bloque de Búsqueda, no sé si la conocen, que para mí es de los mejores ejemplos, si no el mejor ejemplo de rock colombiano existente, ¿no? Obviamente el Bloque de Búsqueda y la provincia son muy parecidos, ¿no? O sea, lo que Carlos Vives llama el rock de mi pueblo está ahí, ¿no? Está, digamos que tiene un poco su génesis en Distrito y está ubicado en Distrito, el Bloque de Búsqueda y Carlos Vives y la provincia, ¿no? Entonces digamos que en un momento Carlos tenía un tecladista que se llama Andrés Navia, que es muy buen músico. Tiene una banda de jazz increíble por allá en Denver, Colorado. Él se retiró de la banda y entonces Carlos Vives me dijo a mí que si quería participar en la banda. Yo, claro. Además, justo en ese mismo año, Bernardo, el guitarrista de Distrito, se fue a vivir a Liverpool. Einar, que vivía en Bogotá, se fue a vivir a Barranquilla. Entonces, de alguna manera, Distrito quedó un poco con las patas abiertas. Entonces, pues Carlos me llamó a la provincia y entré yo como en julio de 1994, entré a trabajar con Carlos Vives y hasta el sol de hoy pues llevamos ya 30 años trabajando juntos y un placer trabajar con un tipo como Carlos Vives porque pues hemos aprendido mutuamente, ¿no? Y hemos construido de alguna manera todo ese entorno musical pues que de alguna manera terminó siendo bautizado el tropipop, como que todo eso se generó ahí en toda esa
en toda esa búsqueda de Carlos Vives, ¿no? Él muy inteligentemente ha ido, es un tipo muy inteligente, entonces ha ido mejorando mucho cada vez hace mejores canciones, me refiero a su parte compositiva y comprensiva de la música, ha ido mejorando, ¿no? Y cada vez es un mejor músico. Hay algo que mencionas en todo esto, algo que está inmerso y es la construcción desde lo colectivo, de nuevos movimientos, como el origen de Carlos Vives y del tropipop también. Entonces, ¿cuál es ese valor que hay en la construcción colectiva en la música colombiana? Pues es fundamental. Una cosa que tenemos los músicos colombianos también es que somos muy polifacéticos a nivel de percepción musical porque Colombia es una potencia musical por la geografía, ¿no? O sea, como hay esas 5 regiones geográficas, o sea, del Pacífico hay una cultura musical impresionante, del Atlántico igualmente, de la parte de abajo, de los Andes, de Nariño, de todo eso, hay otra cultura musical increíble, de la parte de los llanos orientales, lo que linda con Venezuela y todo el joropo y toda esa cultura llanera, y por otro lado las partes indígenas del Amazonas y de la sierra. Entonces hay mucha música de muchos colores, con muchas métricas, entonces todos los músicos colombianos tenemos mucho esa facilidad. Y gracias a proyectos como Distrito y a personas como Carlos Vives que lo ejemplificaron perfectamente, pues se ha creado mucho la fusión, ¿no? La búsqueda de la colombianidad en esquemas contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Sidestepper, lo que hizo Sidestepper como a crear una cumbia como rumberita, como medio trance, ¿no? Digamos que Sidestepper fue el primer grupo que empezó como a hacer esa fusión con la música colombiana, como con el dance, como con el dancehall, ¿no? Básicamente, ¿no? Como un dancehall y música colombiana, lo que generó la champeta, por ejemplo, fue como la base de lo que es hoy en día el reggaetón, ¿no? Sino que yo no sé por qué los puertorriqueños se adjudicaron, le pusieron el nombre y se adjudicaron esa. Entonces Colombia es una fusión colectiva de músicas increíble, ¿no? Y respecto a lo colectivo, pues digamos que el trabajo, por ejemplo, del bloque de búsqueda, fue un trabajo colectivo de ir haciendo las canciones y ir armando todo ese repertorio que hicimos, lo armábamos entre todos, o sea, nadie decía, no, usted toque esto, usted toque esto, usted toque esto, usted toque esto, ¿no? No había un productor ejecutivo o un director ahí como diciéndole a cada quien su cosa, sino que todo se iba haciendo de acuerdo a lo que uno sentía, ¿no? Y eso pasó mucho en la provincia también, que cada quien, básicamente lo que hizo Carlos fue tener un muy buen criterio para escoger a todos y cada uno de los miembros de la banda. Y entonces cuando nos reuníamos en taller a hacer cosas como La Tierra del Olvido, por ejemplo, allá en Audiovisión, teníamos la idea de la canción, sabíamos que la canción empezaba en este tono, iba cambiando de tonos, tenía este coro y todo, pero todo se iba desarrollando colectivamente, ¿no? Todo era muy bonito. Últimamente sí ha habido más productores que de pronto entonces cambian cosas, ¿no? Y te dicen, no, mira, es que este tecladito no lo quiero acá así, sino que ponlo acá de otra manera, ¿no? Últimamente ha habido más eso, pero digamos en la pura génesis de la provincia era un trabajo absolutamente colectivo. Y los mejores, los discos más bonitos que más hemos gozado son los que hemos hecho así en trabajo colectivo, ¿no? Por ejemplo, el último disco que hicimos colectivamente fue el de Escalona, ¿no? Escalona nunca había sido tocado así, ese que salió hace como un año. Ese disco fue una belleza porque, pues, ¿no? Igual, sabíamos cómo empezaba la canción y cómo terminaba y por dónde iba, ¿no? Una guía de canción que Carlos hacía con Egidio, y encima de eso empezábamos todos, cada uno a aportar lo suyo. Y dio un resultado muy hermoso, muy orgánico de trabajo colectivo. ¿Qué tanto se pierde también o cómo ha cambiado el tema de la libertad creativa con esto que mencionabas del productor, de estos ajustes? Sí, pues ahí de alguna manera, obviamente los productores que han trabajado con Carlos, personas como Martín Velilla, como Andrés Leal, como Andrés Castro y muchos de atrás, pues esos productores pues tienen un criterio, son músicos bien dotados, muy inteligentes. Y claro, tienen argumentos bacanos, ¿no? Digamos que uno a veces le gusta mucho lo que ellos cambian y otras veces dice uno, este man se tiró lo que yo estaba haciendo, ¿no? Este man me quitó ese pedacito que a mí me gustaba tanto, ¿no? Es un poco, la música tiene mucho del sentimiento que uno tiene al respecto y es un poco relativo. Obviamente hay cosas tan buenas que son casi que a todo el mundo le gustan, ¿no? Cosas tan bien pensadas que son geniales, ¿no?
y lo que busca un productor es llegar a eso, ¿no? A esos conceptos universales, geniales, que a todo el mundo le gusten. Pero no necesariamente pasa. Y también que tanto cedemos a eso que dices, como esos conceptos universales, que se pierden en esa búsqueda de universalidad. Sí, no, en esa búsqueda de universalidad se pierde la localidad, que es justamente a lo que apelamos nosotros con Carlos Vives, ¿no? Su sello, la vanguardia de su sello disquero, Gaira Música Local, es únete a los locales, ¿no? Sé local, o sea, ¿no? Sí, más o menos la filosofía de Carlos es que siendo uno local realmente puede llegar más a ser universal porque está partiendo de una raíz, ¿no? Que la vuelve universal. Carlos, y bueno, ya hicimos como un pequeño recorrido así de los inicios hasta este momento, pero también quisiera que nos contaras un poco por tu trayectoria en clave de Distrito Especial, incluso más atrás de en qué momento en tu carrera estudiando elegiste que tu instrumento principal fuera el piano. Bueno, yo comencé como a los 12 años tocando batería. Yo tuve un papá que falleció en el 21. Falleció mi papá, justamente el COVID le ayudó un poco a morirse. Pero mi papá, una persona excepcional, un melómano increíble, fue marino mercante. Entonces cuando ya se estableció en Bogotá con los hermanos, mi abuelo era orfebre, entonces trabajaba la plata y el oro. Entonces con los hermanos decidieron que no, la plata y el oro muy costoso y muy difícil. Había un metal que estaba surgiendo que era el acero inoxidable. Entonces empezaron a trabajar en acero inoxidable. Entonces llamaron a su hermano, que era el ingeniero y el que tenía un poco más de conocimiento técnico acerca de cómo manejar el metal. Entonces mi papá llegó a Bogotá. Cuando llegó a Bogotá, mi mamá le autorizó el viernes cultural. Entonces mi papá tenía viernes cultural. Y mi papá los viernes culturales llegaba con músicos a la casa. O sea, yo veía en mi casa grupos vallenatos, cuartetos de requinto, tiple y bandola, tocando música colombiana, grupos llaneros, banda de rock. Un día llevó a la Gran Sociedad del Estado, una banda de rock increíble. Que claro, ellos dejaron la batería ahí como 2 días, entonces esa fue de las primeras baterías que yo empecé a azotar, ¿no? Y luego mi papá entonces, como tenía tantos amigos músicos, un amigo baterista del músico le necesitaba plata y le empeñó la batería. Entonces esa batería, yo tenía como 12 años y mi papá me dijo, mire, ahí esa batería es suya, haga lo que quiera con ella, toque, aprenda, ¿no? Lo que sea. Yo claro, feliz, armé esa batería y duré como 2 años tocando batería. Ya como a los 14, él tenía organeta, mi papá tenía organeta y en el camarote del buque de él era como el bar del barco, ¿no? Porque un viaje Buenaventura a Japón, Buenaventura a Tokio, 28 días entre un barco, ¿no? Entonces el camarote de mi papá era donde él tenía una organeta con una caja de ritmos y un amplificador y tocaba boleritos ahí, cositas y entretenía a sus compañeros. Pero cuando llegó con su organeta la vendió a mi tío, ¿no? Entonces me dejó a mí marcando calavera. Entonces yo lo logré convencer de que comprara un órgano, pues para él también, para que él tocara otra vez y yo tocar, y ahí aprendí. Ahí como a los 13, 14 empecé a tocar órgano. Empírico. Empecé empíricos y empecé a pura... Mi papá me enseñó a leer partitura, ¿no? Que realmente pues es difícil hacerlo velozmente, pero comprender cómo se lee una partitura no es tan difícil. Entonces, pues yo primero cogí el método con el que venía con el órgano, que traía unas cancioncitas ahí, unas cosas elementales. Después empecé a sacar canciones, después me conseguí un profesor de órgano, un amigo de mi papá también, que me dio clases de órgano. Luego ya como a los 15, entonces logré convencerlo de que me comprara ese piano. Empecé a estudiar piano con mi maestro de piano, Arnaldo García Guinand, un venezolano increíble que después fue como director del conservatorio de Medellín, o de una escuela de música que hay en Medellín importante. Él me enseñó a tocar piano. Luego yo tomé clases tomaba clases como por separado, ¿no? Tenía profesor de piano, que era Arnaldo García, y tenía un profesor de armonía, que era Luis Torres Zuleta, que en paz descanse, ya falleció hace como unos 12, 13 años. Un genio, una maravilla de señor. Entonces yo estudiaba armonía y piano al tiempo en esa época. Con Arnaldo García él creó una cosa que se llama las Juventudes Musicales de Colombia. Entonces con las Juventudes Musicales de Colombia hacíamos una gira de conciertos que yo le mostré a Arnaldo todas las versiones que había de cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, ¿no? Pictures at an Exhibition.
que está la versión en piano que escribió Mussorgsky, está la versión orquestada que orquestó Ravel, está una versión que hizo Emerson, Lake and Palmer, hay una versión que hizo el tecladista Isao Tomita en sintetizadores. Bueno, y nosotros hacíamos una versión, o sea, reuníamos como todas esas versiones, entonces ahí con Einar, ahí entró Einar, ahí ya habíamos conocido a Einar, y entró Einar a hacer... Einar, Jorge Alberto Guerrero y yo hacíamos como dos versiones de cuadros de una exposición de como lo hacía Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Que también tiene una versión de cuadros de una exposición. O sea, hay muchas versiones. Entonces hicimos un concierto en el que Arnaldo primero tocaba la versión en piano clásica y luego tocábamos versiones rockeras, versiones andinas, versiones con acordeón, con Lácides Romero. O sea, era muy interesante todo este proyecto con las juventudes musicales. Digamos que esa fue como un poco mi formación. Después ya entré a la universidad. Había pasado cuando estaba en el colegio, tomé 2 semestres en el Conservatorio de la Universidad Nacional, como de gramática musical. También tomé un poco de teoría musical en una cosa que se llama el Instituto Bogotá de Altos Estudios Musicales, que lo dirigía el señor Guillermo Rendón, ¿no? Un maestro músico increíble, que escribió un libro que se llama Teorética del Arte Sobresaliente. Entonces así me fui formando, digamos que me fui formando de una manera muy desordenada, ¿no? Pero aprendí pues lo que necesitaba. Y luego también entré a la Universidad de los Andes a estudiar diseño textil y pues uno podía tomar las materias que quisiera. Entonces tomé en ese momento, ellos ya sacaron una cosa que se llamaba la opción en música, que fue lo que después se volvería la carrera de música ya seria. La opción en música traía como la mitad de las materias que hoy en día ven en la carrera de música. Yo tomé todas esas materias de música ya en la Universidad de los Andes. Y finalmente, cuando salí de la Universidad de los Andes, pues ya habíamos armado distrito. Igual yo seguía, mi mamá me educó un poco de la manera que como que para mí la música era un poco un hobby, ¿no? Porque según ella, pues uno de músicos iba a morir de hambre. Entonces yo tenía el cerebro lavado, ¿no? Entonces, más o menos como cosa de los 20, ya grandecito, como a los 29 años, después de haber tomado todos esos, tener distrito armado y haber grabado un disco con distrito y todas esas cosas, de pronto ya a los 29 años habíamos hecho con mi padre un oficio muy interesante que era hacer canchas de bolos a escala de una bola de billar, ¿no? Entonces, el tamaño de la bola de bolos a la bola de billar, y de acuerdo a la bola de billar, el tamaño de los pines y el tamaño de la cancha. Entonces eran unas canchas como de 4 metros con 30, como anchas como 45 centímetros. Bueno, hicimos ese proyecto duró como unos 2 años larguitos, porque pues no invertimos en publicidad. Entonces digamos que por el voz a voz creció la vaina y se vendieron un poco de canchas de bolos de esas, pero después ya la cosa quedó ahí. Entonces a mí me tocó liquidar esa empresa, pues porque ya no íbamos para ningún lado. Y en ese momento dije, me importa un carajo si me muero de hambre, yo tengo que poder vivir de la música porque yo soy músico. Y más o menos tomé esa decisión y al día siguiente tenía trabajo, así de fácil. Al día siguiente una amiga que fui a visitar, Ana María Corona, y me dice, no, es que mi hermano tiene una cosa que se llama Number One Productions y allá hay un estudio que no hay quien lo maneje, nadie. Ahí está el estudio. ¿Yo qué? Listo. Yo fui al estudio, yo conocía esas máquinas además. Yo había trabajado ya con ese computador y con esa consola y conocía todo perfecto. Entonces ahí duré trabajando como unos 2 años, 3 años, hasta que Carlos Vives me llamó a trabajar en la provincia, ¿no? Y que se fueron mis compañeros de distrito, como te digo, el uno se fue para Inglaterra, el otro se fue para Barranquilla. Entonces digamos que esa fue como mi formación musical, ¿no? Y entré ya a trabajar con Carlos Vives y de ahí para adelante pues empecé a aprender otras cosas, claro, ya del show business a una escala ya gruesa. Claro, ahí estamos hablando de fusión, no solamente en la música, sino también en el proyecto de vida. No, total, claro, a mí me desafortunadamente, digamos, si yo hubiera empezado, pues como lo normal hubiera sido que mi abuelo es violinista, mi mamá es hija de violinista, entonces a mi abuelo digamos que no le fue tan bien en la vida, sobre todo en su vejez, ¿no? Entonces mi mamá no quería eso para mí, por eso me educó diciendo, no, eso no. Pues obviamente... No era un mito, tenía la experiencia vivida. Sí, exacto, tenía sembrado eso y de esa manera igual, y viendo yo a mi abuelo y todo, pues tenía también eso muy establecido, ¿no? Entonces por eso fue difícil. Claro, si yo hubiera empezado, lo lógico era que mi mamá, porque yo tenía talento musical pues, eso se veía desde chiquito, ¿no? O sea, yo a los 3 años mi papá me ponía a bailar frente a los amigos,
porque yo bailaba, me encantaba bailar ¿no? Y la música me fascinaba, pues. Entonces lo lógico era que me hubieran metido a clases de piano o a clases de guitarra o lo que fuera desde los 6 años, 7 años, ¿no? Cosa que no pasó. Entonces me tocó a mí como desentrañar pues ha peleado con todas esas realidades y todo, y uno entiende quién es quién, pues me costó como hasta los 29 años de edad. Pues entonces ahí fue que asumí esa directriz y me empezó a ir mucho mejor en la vida y empecé a sonreír más y fui feliz. Desde ahí hasta hoy en día sigo siendo feliz. Carlos, y ahí a la par de ese crecimiento musical y como de todas estas experiencias que nos has contado, ¿cómo llegas también de la mano del piano a la composición? Sí, bueno, eso sí, pues eso lo empezamos a formar con Bernardito, con Bernardo Velasco, con el guitarrista de Distrito. Mi hermano, pues él es prácticamente mi hermano. Pues cuando decidimos armar la banda, ¿no? que asumimos ponerle Distrito Especial porque queríamos hacer música bogotana para bogotanos, como primera medida, ¿no? Lo local, o sea, por encima de todo. Entonces, pues ahí empezamos a componer, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que la composición está implícita en el hecho de uno ser melómano, en el hecho de uno oír mucha música, ¿no? Y oír la música que le gusta y como analizarla cómo va y todo eso. Y pues ahí empezamos a componer canciones, sí, pues creo que las primeras canciones que hicimos fue Bogotá, ¿no? No, Bogotá, que es que Santa Fe fue pues, posterior, ¿no? Bogotá era una que decía, ¿dónde estás, Bogotá? ¿Dónde vas? Esa Bogotá, esa fue de las primeras canciones que hicimos con Bernardo. El excusado, ¿no? Ay, yo no sé qué está pasando, no, 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 todo está saliendo mal. Esa canción fue número 1 en Bucaramanga, en aquel entonces, por allá por el 89, 90. Sí, con Bernardo básicamente desarrollamos la composición, ¿no? Porque juntos nos íbamos como, no, ¿cómo te parece esta idea? Ah, sí, chévere, mira, y esto, y pongámosle esta letra, y no sé qué. Y así fuimos, obviamente ese oficio de la composición se fue refinando mucho más con Carlos Vives, porque digamos el primer disco que trabajamos juntos, Carlos Vives componiendo, yo componiendo, Egidio componiendo, fue Tengo Fe. Ese disco de Tengo Fe fue prácticamente lo trabajamos los tres. Empezamos a trabajar, nos reuníamos, Carlos vivía aquí cerquitica en la 71 con segunda, al lado en un edificio que se llamaba Quebrada Vieja, al lado de la quebrada esa. Y nos íbamos todos los días para la casa de él tenía un piano de cola allá, Egidio llevaba su acordeón y Carlos llenaba papeleradas y papeleradas de letras. O sea, yo creo que ahí refinó su escritura, de tanto escribir. No, porque él es muy autocrítico consigo mismo y como es publicista, entonces busca siempre la frase perfecta, la marca, ¿no? El nombre de la marca, ese tipo de cosas. Entonces ahí aprendió él a componer canciones. Ahí aprendimos todos, ahí fuimos aprendiendo todos a desarrollar eso, ¿no? Digamos que fue un trabajo muy bonito ese de Tengo Fe. Y claro, Tengo Fe fue el principio y de ahí para adelante, pues todo lo que vino después. A punta de prueba. Sí, prueba y error. O sea, ¿no? Uno viene con una idea y si la idea gusta, entonces se desarrolla y va para adelante. Y si la idea no gusta, entonces ya uno dice, uy, por aquí no es. Carlos, y en estas pruebas y todo, en estos ensayos, antes de Carlos Vives, quisiera que nos contaras qué es el gastrofunk. Pues el gastrofunk claro, la música de Distrito tiene una originalidad intrínseca, digamos, que por eso fue que tal vez a Carlos Vives le gustó tanto, porque es original, ¿no? Tiene como unos acordes y un sabor original. Entonces, en un momento entramos en contacto con un músico amigo de nosotros muy importante, Juan Luis Restrepo, conocido como Bicho. Juan Luis Restrepo hoy en día creo que trabaja más como en asesoría cultural y pues digamos un poco más como con la política de la música, ¿no? Pero Juan Luis Restrepo tenía un grupo de música antigua, tocaba la viola da gamba también, el piano, muy buen pianista. Y Juan Luis Restrepo tocó en algún momento con Distrito, en un momento fuimos 2 tecladistas, ¿no? Como para un show, un par de shows. Y yo no sé por qué él fue el que salió con eso, ¿no? Él dijo, no, esta vaina es como gastrofunk, ¿no? Pues de alguna manera nos gustó mucho el nombre porque si hay algo claro en Distrito es que nacemos del funk, ¿no? Digamos que nosotros, más que rockeros, somos funkeros, ¿no? Siempre se nos ha llamado, pues, rock colombiano,
como genéricamente, pero nosotros somos más funk, ¿no? Y claro, él le puso el gastro, entonces fue bonito oír ese símil, pues, esa unión de palabras que hace que el funk salga como del interior, como del estómago, ¿no? Entonces nos gustó mucho y por eso se llamó gastrofunk. ¿Y en qué otras bandas o en qué otras canciones podrías percibir algo de ese funk rock? Bueno, digamos que el funk viene de James Brown, ¿no? Más o menos. O sea, es pues como lo más... El funk se pega en, digamos, a ver, Aterciopelados, por ejemplo, es poco funkero. Aterciopelados es mucho más rockero. Bandas colombianas, yo he oído por ahí funk, en este momento no lo tengo muy claro. Por ejemplo, en Sidestepper tal vez se siente un poco más ese funkcito, ¿no? Aunque se oye mucho más en bandas extranjeras, ¿no? Se oye mucho más, obviamente los norteamericanos, los gringos tienen mucho funk incluido. Hoy en día, pues con esta invasión del reggaetón, se ha ido perdiendo mucho todo eso, ¿no? Ahora ya todo es chum, ca, chum, ca, que de alguna manera es un ritmo un poco funkero, ¿no? El reggaetón, ¿no? Tiene como esa síncopa interesante del funk. Lo que tiene el funk es que se parece un poco más a la cumbia, ¿me entiendes? El funk se parece más a la cumbia que el rock, ¿sí? Por ejemplo, hay un ritmo colombiano que se llama el chandé o el garabato, que es muy funkero, que es co, pata, cu, pata, ¿no? Ese ritmo que se llama chandé es totalmente funkero. Entonces digamos que nuestra fusión un poco fue como asimilando un poco esos ritmos colombianos funkeros y dándoles más valor funkero, pues. Y luego a todos estos ritmos está el tema de ponerles letra, que es lo que hablabas ahorita con las composiciones. ¿Cuáles han sido los temas que han surgido más para ti, que han marcado como tu estilo? Sí, bueno, casi siempre creo yo que los mejores temas son cuando tienes una vivencia. Por ejemplo, en mi caso, una canción de una vivencia inmediata que yo llegué a la casa a escribir fue El Policía, porque me paró un policía y me tuvo como 2 horas yo no tenía papeles, entonces como había dejado la billetera con los papeles, entonces pues el tipo pudo, ¿no? Finalmente el bottom line de la vaina es que una requisa es compañía, ¿no? El man estaba desparchado ahí, se consiguió un loco ahí para parchar un rato, sí, o sea, sí, ese policía, sí, se cae, ¿no? Así era el coro, sí, la estrofa hablaba de... Sí, sombrero verde con visera, lleva botones hasta el cuello, un palo blanco que le cuelga y le rebota contra el cuerpo, un capitán sin regimiento, un campamento sin vigía, la soledad del reglamento, una requisa es compañía. Ese policía, sí, se cae, ¿no? Digamos una vivencia. Otra canción que fue un poco una vivencia fue Candelaria, porque entonces yo pues vivía en la calle 100. Yo andaba en moto, un día andaba por allá por la Candelaria y me encontré un amigo, no me acuerdo el nombre de mi amigo en este momento, pero entonces me dice, no, venga, vamos a mi casa, yo vivo ahí en la calle 10 con segunda, vamos allá que ya tengo piano y tocamos y cantamos, ¿no? ¿Qué? Entonces yo, listo, claro. Fuimos allá, nos tomamos unas cervezas, cantamos en el piano, tocamos, nos divertimos. Y como al final ya del evento el tipo me dice, oye, mira, es que tengo una amiga sueca que me invitó 4 o 5 meses a vivir en Suecia y no sé cómo hacer con este piano. ¿Tú tienes alguien que transporte pianos o qué? ¿Cómo hacer con esto? Tengo que dejar este apartamento y sacar el piano. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y usted cuánto paga de arriendo? Y claro, la cifra que él pagaba de arriendo era lo que yo pagaba de administración, ¿no? Entonces yo le dije, no, ofrezco, váyase los 6 meses, lo que tenga que irse. Yo pago su arriendo y me quedo con su apartamento, o sea, ¿sí? Y cuando usted viene, pues vuelve a su apartamento y vuelve a su piano y ahí está. Entonces, dicho, así fue. Entonces yo viví como 8 meses en la Candelaria con un piano. Y entonces lo primero que toqué en ese piano que me salió fue Candelaria. Entonces, claro, la canción primero iba a ser para el barrio, pero resulta que mi abuela se llama Candelaria. Entonces por eso y de aquí para allá reviví a mi Candelarita y aunque vivo en la 10 me refiero a otra Candelaria, candelita para usted, candelita para todo el mundo, madre de mi papá, de candela ya llevo el humo. Entonces eso fue también como una vivencia, ¿no? Las canciones, las letras de las canciones más especiales
nacen de vivencias, de cosas que uno ha vivido claramente. Y ahorita en este momento de tu vida, ¿cuáles son esos temas que te llevan a componer? Pues, por ejemplo, el amor, obviamente. Yo tengo una relación muy linda con Lelé, la vieron pasar ahorita, María Elena Higuera, mi esposa. Entonces, ella me inspira en muchas canciones. Ahorita hicimos una canción muy bonita, recientemente se lanzó con Distrito e Ilona, hicimos una canción que se llama Luciérnaga, y esa canción la escribimos Bernardo Velasco, Ilona y yo, y fue muy bonito. Primero estábamos sintonizando en buscar un amor, esos amores raros que uno a veces siente pero que no se consolidan, que se vuelven como fantasmas, amores de fantasmas. Entonces por eso encontramos la metáfora con la luciérnaga, ¿no? Como esa luz que aparece por ahí y se va, ¿no? Y se desarrolla una letra muy bonita en torno a experiencias amorosas que cada uno hubiéramos tenido, ¿no? Yo creo que de los temas, posiblemente el más común para hacer canciones es el amor, ¿no? Porque el amor es como lo que rige todo el cosmos. Yo creo que la fuerza de la atracción es la que hace que todo se unifique y se consolide y etcétera, ¿sí? Entonces sí, el amor es una de las grandes cosas. Ahorita estamos trabajando en un proyecto, estamos haciendo una canción con ciegos sordomudos, y entonces el tema ahí que es muy bonito, pues que encontramos fue qué significa que de pronto en un momento dado Distrito Especial y Ciegos Sordomudos, que los miembros de la banda somos amigos y nos hemos conocido de chiquitos, ¿no? Hagamos una canción. Entonces hablamos del hecho en sí de reunirnos y de hacer una canción. Sobre esta canción con Ilona, tengo entendido que es como ese preámbulo también a un álbum. Sí. Es que estamos grabando un nuevo álbum, digamos que ese es el primer single de ese álbum, ¿no? Queremos que el segundo single sea la canción con ciegos sordomudos, y esa es la que llevamos más avanzada. Tenemos proyecto de con otras bandas hacer fusiones, ¿no? Hacer colaboraciones, exacto. Y obviamente sacar canciones de nosotros, Distrito Especial, pues, ¿no? Ya tenemos ahí un material que ha sido estudiado por el AIR del sello disquero, Álvaro Rizo, y pues estamos en esas, estamos armando nuestro nuevo álbum, que me imagino que saldrá completo por allá para el próximo año. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias también por esta conversación. No quería irme también sin preguntarte por lo que nos contabas, el proyecto musical que nos contabas antes de iniciar esta entrevista, por Kenke. Ok, sí, bueno, Kenke fue un proyecto que nació de la mano de Diego Botero, Diego Botero, Nacho y yo nos reunimos justo post pandemia, ¿no? Como que todo estaba quieto, todo el mundo estaba en suspenso, y nosotros decidimos armar esa banda. El señor Nacho se fue, se aburrió del proyecto y desapareció. Seguimos Diego Botero y yo, pero entonces se nos unió Martín Velilla como productor, se nos unió Bernardo Velasco e Einar Escaf, o sea, prácticamente todo Distrito está en Kenke. Se nos unió el Chato es Juan Carlos Rivas, un bajista que tocó en algún momento con Distrito también, fue bajista de Distrito. También está Alex, otro bajista que vive allá en Estados Unidos. Está Aileen también involucrada, que es una pianista que tiene un proyecto particular de ella. Pero digamos que todo ese conglomerado, o sea, Kenke ante todo es un colectivo, ¿no? Y entonces trabajamos con Natalia Aguilar primero, que era la cantante, con la que se cantaron algunos temas, La Fiesta del Pueblo, unos temas que sacamos ya con Kenke. Últimamente entonces estamos queriendo como coger canciones emblemáticas de la cultura musical nuestra, la que nos ha tocado como generación que somos, y como darles un nuevo aire, un nuevo sabor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 26 de septiembre se lanzó en las redes una canción que hicimos con los Toreros Muertos, con el propio Pablo Carbonell cantando, Mi Agüita Amarilla Cumbia Flow, que es una versión de Mi Agüita Amarilla, pues con la cumbia, con gaitas, con todo el feeling colombiano y con esa letra humorística que se fajó Pablo Carbonell, ¿no? Entonces, y por allá tenemos otros proyectos que no los voy a adelantar aún, pero tenemos proyectos con canciones emblemáticas de la cultura colombiana y de la cultura musical global, pues nuestra, que queremos hacer versiones así nuevas, modernas, gocetas, gozonas, rumberas, felices.
Carlos, pues felicitaciones también por ese proyecto y bienvenido siempre a la HJCK. Muchas gracias por recibirme en la HJCK, El Mundo en Bogotá, como yo la conocí hace mucho tiempo. Me encanta, me parece que es una emisora grata y culta y pues gracias a ti por la oportunidad. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.